Bueno, Jessica, ahí está. Muchas gracias por tu tiempo. Me gustaría que arranquemos, bueno, que nos des una introducción vos de quién sos, qué es lo que estás haciendo, en qué te especializás y bueno, a dar un poco de contexto hacia donde nos vamos a estar metiendo en el tema de hoy, que es a raíz de un posteo tuyo que me encantó, que es algo que resuena mucho en la gente que busca trabajo, que es el tema de los baches en un CV, ¿no? Sí, Entonces, nada, te subo el micrófono y ahí vamos. excelente. Bueno, primero, muchísimas gracias por el espacio y justo gracias por leer esos posts. A veces cuando iniciaba era como de que los escribo y nadie los lee. Y justo que ya ahora pasa, pues, de que me escriben y me cuentan, la verdad está muy bonito. Y bueno, te platico primero un poquito de mí. Mi nombre es Jessica Cambray, soy mentora de empleabilidad y marca personal y fundé mi consultora que se llama Reclutamiento Superior de México. Desde la parte de mentorías, pues ayudo a candidatos a convertir su historia en una, ahora sí que en una evidencia medible y vendible a las personas y a las empresas. Y por el otro lado, a las empresas, pues, a contratar, pero sin sesgos. Algo muy particular dentro de mi práctica en la consultora es que como empresa sí debes de cumplir como cierto tipo de requisitos para que podamos trabajarte, ya que al final, pues, algo que para mí es muy importante es que exista una congruencia entre lo que publico versus lo que practico en la consultora. Entonces, si hay como temas de que no los dan de alta, pues, ante gobierno, cosas de Hacienda y así, no trabajo con ellos, o si son contratos de que están estipulados que deben de tener cierta edad, cierto sexo de cierta escuela, tampoco. Entonces, pues procuro justo que vaya alineado con lo que, pues, con lo que publico. Soy LinkedIn Top Voice en la categoría de empleo. ¿Y qué más? Pues el día de hoy vengo a hablar con ustedes sobre decisiones de talento basadas en resultados y no en prejuicios. Me encantó, me encantó. Me va a ser muy difícil quedarme solamente en este tema, que es el tema de los baches, porque de todo lo que acabas de decir se me ocurren un montón de cosas en las cuales estamos alineados, pero bueno, lo podemos dejar para una posible futura volumen 2 charla. Claro que sí. Este, pero la verdad que me encanta todo lo que fuiste diciendo. Hoy vivimos primero vivimos, creo que a todos nos pasó igual en un mundo donde salimos al mercado laboral sin saber vendernos. Nos cuesta vendernos, nos cuesta recalcar la historia nuestra. Por lo general, solamente nos quedamos con lo negativo o es más fácil pensar en lo negativo que en lo positivo, en el impacto que generamos en las empresas donde vamos pasando. Entonces, ya partiendo de esa base, de ahí viene todo lo que es la cuesta arriba de lo que del otro lado a veces demandan, que es algo que pasa de lo lógico, ¿no? Hay muchos sesgos también. Y bueno, y una de esas cosas es el tema del bache en un CV, que es el tema puntual del día. Yo me anoté un par de preguntas para tener como guía. Ahora, podemos ir, obviamente, improvisando sobre la marcha, pero dentro de lo que vi en tu perfil de LinkedIn, entiendo que vos trabajaste como IT recruiter, trabajaste como recruiter senior para otra empresa. Y obviamente sos muy experimentada en lo que es reclutamiento. Entonces, mi primer pregunta es, ¿a qué crees que se debe la pregunta ¿por qué hay baches en tu CV? Es una pregunta compuesta. Eso por un lado, ¿y o sea, cuál es el motivo por el cual las empresas quieren saber esto? ¿Qué pensás? Ok. Vale, bueno, vamos a irnos justamente como pues por partes. Eh, Primero, los huecos en el currículum, o sea, no son un delito, son un contexto. Y lo que debe importarte como empresa, como hiring manager, es si hoy tengo las competencias eh, como líder de área para poder identificar las competencias de alguien más, ¿no? Entonces, desde ahí es sumamente importante
¿Por qué? Porque si yo ni siquiera puedo evaluarle las competencias a alguien más, ¿cómo puedo decir que esta persona no va a cumplir, que no va a llegar, que vaya, que porque existe este sesgo, es una persona descartable en el proceso, ¿no? Entonces, para empezar, tú, como persona que está entrevistando a alguien más, debes de ser muy asertivo al momento de identificarle las competencias a alguien más, ¿no? ¿Por qué para las organizaciones en algún punto puede ser como, pues, inflexivo esta parte de te descarto o te tomo en cuenta? Bueno, porque se basan muchas veces en las malas experiencias que se llegan a vivir con colaboradores. Justo este refrán o esta frase que utilizan mucho las personas que les va mal en el amor, de todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Bueno, pues igual, por ese lado también todos los que tienen una brecha laboral es porque son unos flojos, o todos los que tienen demandaron a una empresa, son conflictivos. O sea, realmente es conocer el contexto. Entonces, algo que sí es muy importante es ver como la consistencia del currículum, pero también desde la expertise analizarlo. Por ejemplo, posiciones que son como, por ejemplo, como los project manager o los supervisores de obra, que es en otro estilo, son perfiles que realmente los contratan por proyecto. Entonces, normalmente traen currículums de saltos de cada año y medio. Es normal porque la línea de negocios los lleva así, los contratan así. Pero pues obviamente si estamos hablando como, pues no sé, un ejecutivo, un analista, un gerente de Ujú. otras áreas, pues o sea, sí te salta que alguien tenga tantos empleos. Entonces, primero, tú como una parte evaluadora debes de primero comprender el tipo de perfil y cómo se mueve en el mercado. Si en el mercado se mueve bajo una estabilidad, bueno, entonces ahí sí puedes un poquito juzgar el de por qué tantos saltos o por qué tantos huecos, ¿no? Pero siempre yo creo que la primera opción es márcale. A lo mejor no los cites a entrevista por la parte de optimizar tiempos y demás, pero márcale y de, oye, rápidamente cuéntame, ¿por qué tienes 2 años inactivo? Hay veces que tienen años inactivo a nivel curricular porque no lo saben poner, pero a lo mejor justo se pusieron a dar consultorías y, o sea, realmente no estuvieron activos, estuvieron trabajando. O hay personas que, no sé, se enfermaron gravemente. Entonces, esa parte sí es importante que entendamos que hay un contexto detrás. Me encanta, sí. O sabes que a mí me ha pasado el hecho de tener un bache en mi CV y cuando me preguntaron, me salió muy natural de una pregunta, bueno, yo siempre lo digo, tengo un perfil de ventas, ¿no? Entonces es como que cada vez que estoy en una negociación y me hacen una pregunta, mi reacción es, ¿qué tan importante es del 1 al 10 o en inglés, qué deal breaker es este tema en lo que es el deal en general, ¿no? Entonces me salió muy naturalmente de decir, esta pregunta y mi respuesta me puede llevar a quedar descartado del proceso. Y la persona en ese caso me dijo, ah, no, 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 para nada, no, es simplemente para saber justamente, bueno, esto del contexto que vos mencionás, ¿no? Ujú. Entonces, también es importante decir desde el lado del talento que busca trabajo y cuando le hacen esa pregunta, primero no sentir que es algo personal, ¿no? Sino preparar y entender que si uno tiene un bache en un CV, esto le puede llegar a aparecer en una entrevista y es importante el hecho de no preparar, guionar la respuesta, pero sí tener idea de que si le hacen esa pregunta, qué ¿Qué vas? responder. Sí, Exactamente. totalmente. Tenemos que tener una estructura, pero bien clara sobre qué le podemos responder a la otra parte y asúmelo. O sea, desde un inicio, asume que te van a preguntar qué pasó. A lo mejor no te preguntan, a lo mejor sí, pero sí es importante que pues asumas que te lo van a preguntar porque ya llegas preparado. O sea, al final del día, pues ya le puedes decir a la persona, no, fíjate que tuve una pausa profesional de tal año a tal año por temas de un familiar, porque estudié, fíjate que me fui a estudiar al extranjero, o sea, vaya, y ya a partir de aquí, no solamente expliques como career break, sino que me hables acerca de como qué te dejó, ¿no? O sea, a lo mejor tú me dices, ¿sabes Exactamente. qué? Estudié, pero bueno, gracias a eso, hoy en día sé hacer estos análisis y fíjate que hice unas prácticas y entonces ahora busco aportar estos conocimientos en una empresa. Es como de,
sí, pasó algo en ese hueco, pero aprendí algo y esto que aprendí también lo puedo usar acá contigo. O sea, no nada más es de, pues sí, estuve inactivo y ya. Porque sí, Exactamente, si vos, ponemos esa postura de estuve inactivo y me quedo callado, sí claro. te van a batear. Totalmente. Y habla mucho también de uno cuando explica qué es lo que aprendió, ¿no? Tanto positivo como negativo, no importa el resultado, sino el aprendizaje en sí. El hecho de mostrar esa proactividad de sí, pasó esto y el resultado fue A, B o C, da, más allá del resultado, también habla sobre la persona en sí. Me acordé de un video que fue mega conocido de una persona que busca trabajo, era una mujer que buscaba trabajo y cuando le preguntaban por el bache era que había sido madre. Entonces, en la gran mayoría de los trabajos la empiezan a rechazar y en un momento empieza a notar todas las cosas que ella había aprendido siendo madre. Entonces, en la siguiente entrevista, cuando le preguntan sobre si tenía experiencia haciendo A, B y C, ella da todos los ejemplos de cuando fue madre, cómo aplicó esas mismas herramientas. Y con esto voy al hecho de eh, estar atento a todo tipo de experiencia que uno tiene en la vida, porque todo también puede ser, sirve y puede ser aplicado a la hora de una entrevista de trabajo, sobre todo en la parte emocional. ¿No? Así Sí, que cuando tenés un career break, un corte, un bache en tu CV, el hecho de anotar y decir, bueno, esto fue lo que pasó y esto fue lo que hice, lo que aprendí o lo que no, es muy importante tener todo, sobre todo por cómo hoy se está también teniendo mucho foco en lo que son las soft skills. Entonces, si tenés un bache por algo que te pasó, vos mencionaste lo de un familiar, hay muchas cosas que se pueden aprender. ¿Ibas a decir algo y te interrumpí? no, justo, o sea, realmente el hecho de que a veces hay temas personales que Ujú, nos hacen dar como este break, claro que también hay cosas que justo se aprenden, ¿no? Fíjate que a mí me tocó, tenía un alumno que me comentó que, vaya, su papá, él tenía como su trabajo en oficina, ujú. además, muere su papá, pero su papá tenía una empresa. Entonces, o sea, para él es de, tuve que renunciar a mi trabajo, meterme a la empresa de mi papá para dejarlo todo en orden para que mi mamá pudiera operarla, y después yo buscar otra vez trabajo, ¿no? Es como de, y explicar a mi mamá y capacitarla y dice, porque mi mamá no había hecho negocio jamás, ¿no? Dice, y no era como una opción cerrar la empresa, ¿no? Entonces digo, o sea, le digo, claro que hiciste un montón de cosas. Le digo, para empezar, le digo, todas las actividades, pues vaya, eso es vendible. Tú trabajaste en una empresa, ¿no? O sea, a lo mejor tú me dices, es que, pues Claro. no, o sea, yo agarraba dinero porque necesitaba dinero para mis gastos, pero no un ingreso, ¿no? No tenías. Le digo, y por otro lado, le digo, la hiciste de capacitador, le digo, con tu mamá. Entonces, claro que sí hay mucho que sacar, Sí. pero justo creo que sí es importante como eh, hay algo que a veces nos pasa, que es el famoso síndrome del impostor, que pues, sentimos de, no, es que no hice nada, no, es que pues, estoy en mi casa y me deprimí 3 meses porque no tenía trabajo, ajá, pero además de eso, ¿qué más pasó? O Claro. sea, realmente es como, sí, hay mucho que podemos aportar, pero realmente nosotros somos storytellers al momento de ir a una entrevista. Y si no Totalmente, lo sabes platicar, no te van a comprar, aunque totalmente, tengas un año de break o hayas salido ayer de tu empresa. Si no lo sabes contar, no te vas a quedar. totalmente. Me encantó eso. ¿Y crees, en base a tu experiencia y con los clientes que has trabajado, y también eso te ha llevado a estar más en contacto con muchas empresas, crees que es una pregunta que está más orientada a un sexo que al otro? ¿Ves un patrón? Sí, Mm, desafortunadamente sí. Sí está más orientada un poco más hacia las mujeres a partir de cierta edad. O sea, ah, sí, en el caso de las mujeres a partir de los 30 y empiezan a haber como estos breaks, sí preguntan mucho, más que nada por el tema de que tienen hijos, ¿no? Y muchas empresas todavía en la actualidad lo ven como, ouch, tiene hijos, mejor no, porque, ay, se va a enfermar el hijo, ay, va a pedir permiso, y es de, no, o sea, y además es por ley, ¿no? O sea, ya en cuántos otros países que desafortunadamente no es en Latam, pero bueno, en algunos otros países es de que hay licencia en generar para paternar, seas hombre o seas mujer, hay una sí, licencia y es de, se toma porque tú, o sea,
tienes una familia, tienes un recién nacido, entonces es bastante normal, pero todavía aquí en Latam es un problema, o sea, sí hay un tema por género, o esta famosa pregunta de en los procesos de selección a las mujeres de ¿planeas tener hijos? O sea, a los Uy, hombres no les eso es preguntan. horrible. Sí, 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 sí. Me ha tocado a mí trabajar con una persona que me dejó en los comentarios, me hicieron esa pregunta a la semana de que yo había terminado mi relación con la persona con la cual yo planeé toda una vida y por cosas de las vidas tuve que separarme y me hacen esa pregunta y me tuve que ir a la entrevista, me dijo, porque me quebré, ¿no? Entonces es como que... Nada, sí, yo me imaginaba más o menos que la respuesta iba a ser por ese lado, que es lamentable, la verdad que el año 2025 tengamos que estar pasando por eso. Eh, pero sí, 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 también adhiero y noto cierto patrón lamentablemente, por el lado de las mujeres. Y hay que también tener en cuenta que no solamente son... reclutadores o profesionales de recursos humanos los que hacen entrevistas, sino también managers de distintas áreas, ¿no? Los Exacto. departamentos, que ellos quizás tienen menos experiencia aún en lo que es una entrevista de trabajo. No es excusa, es una realidad. Y hay algo que vos pusiste en ese posteo que me encantó, que es la posibilidad de hacer esa misma pregunta, pero completamente diferente y desde un punto de vista más empático, ¿no? Entonces, ¿qué consejo podrías dar vos a la hora de una persona que necesite cubrir, que esté entrevistando y haga esa pregunta, pero de una manera un poco más empática? Ok, mira, en este caso, por ejemplo, este tipo de preguntas, ojo, cuando no eres de HR, porque ahí sí ya en HR ya es otro tema, sí tienes que saber hacer, pero vaya, Obvio, cuando estamos del otro lado y que dices, bueno, o sea, yo no soy de este lado, pero sí me interesa, uno, conocer el hueco, otra parte a lo mejor, hay personas que lo ven en positivo cuando hay mujeres que tienen hijos para contratarlos, porque los ven como de, no, es que ellas sí son multitask, es que esa herramienta sí la quiero, ¿no? Entonces, justo poder aprenderlo y es de que, ok, si voy a preguntar, por ejemplo, pues, por una brecha, sí, abiertamente de, oye, veo que aquí en tu currículum estos meses no están aquí, cuéntame por qué o qué fue lo que estuviste haciendo en este tiempo, ¿no? O sea, no des por hecho de que, no trabajaste de tal fecha a tal fecha, no, es de qué pasó en claro. este tiempo, ¿no? Y ya la persona te puede explicar muchas cosas, ¿no? O sea, tanto de que estuvo trabajando o tuvo un tema personal y es de, Ujú. ok, perfecto, muy bien. Y cuéntame, yo estoy buscando, por ejemplo, ¿no? De las que sí buscan alguien que, bueno, este cliente en particular mío de reclutamiento era de que o quería alguien que fuera madre o una persona como que hubiese tenido como muchos hermanos y que hubiera tenido como esta dinámica de encargarse de sus hermanitos, ¿no? Entonces, a lo mejor era, no puedes preguntarles eso, pero sí les puedes preguntar, oye, platícame para ti en un día normal, cómo tú aplicas en multitasking en tu vida personal, ¿no? Y ya ahí va a salir, o sea, te va a decir, no, pues fíjate, tengo hijos, o fíjate que... Entonces es como Exactamente, de, estás buscando la herramienta, perfecto, pero pregúntaselo diferente, porque al final, justo, o sea, estás invadiendo, pues ahora sí que un espacio personal, como en el caso de lo que le pasó a tu conocida. Entonces, vaya, sí es muy, muy importante saber cómo tener el tacto, porque estás hablando con personas, no con robots, no con... Entonces, tener exactamente, mucho el cuidado justo de eso, porque pues hay puntos importantes, ¿no? Hay puntos importantes en el que tú no sabes lo que está pasando del otro lado, la otra persona la puede estar pasando mal. exactamente. Y ahí hay una pequeña diferencia. Vos, todos los consejos y las palabras que acabas de mencionar, eh, vos fíjate cómo no usaste el no, trataste de no usar el por qué, hablaste de un lenguaje más positivo, lo cual cambia completamente el espectro de la pregunta, ¿cierto? Y bueno, uno de los libros que he leído, los cuales predico mucho, habla sobre el poder de
abrir una pregunta con un qué o con un cómo en lugar de un por qué. Porque justamente el por qué marca acusación, ¿no? Como que tenés vos la culpa de algo. En cambio, un qué o un cómo es algo abierto, algo que marca es simplemente curiosidad o hasta mismo colaboración. Como vos diste el ejemplo de cómo es la tarea cómo llevas a cabo el multitasking en tu día a día, ¿no? Como algo que puede llegar a ser necesario como un skill en este trabajo X, donde yo te estoy calificando y algo que vos quizás tenés muy buena experiencia por tu situación y me eh, podés dar en la tecla, ¿no? Sí. Así que es muy importante el hecho de cómo también utilizar las palabras y aunque sea una sola puede cambiar completamente todo. Eh, bueno, y para cerrar, porque estamos casi en tiempo, eh, si bien ya hemos hablado sobre qué cosas pueden hacer hoy en día los que están buscando trabajo, los candidatos, los talentos, hablamos un poquito de anotar esas cosas, esos aprendizajes, hablamos de no esconderlo, eso marca ser humano, ¿sí? Para cerrar, qué otro tip o qué otra idea, qué otro consejo se te ocurre que se les podría llegar a dar se te ocurre que podría llegar a tener de boca tuya esta gente para que hoy se lleven? Bueno, yo creo que siempre vayan con la idea de que la entrevista no la van a improvisar. Si lo improvisas, te va a salir mal, te vas a poner nerviosa. Entonces, plantea todos los escenarios en tu mente de qué me podrían preguntar. El sobrepensamiento muchas veces sí es caótico si lo llevamos a una vida personal, pero si lo vemos como una herramienta de trabajo, es súper funcional. Entonces, si vas a ir a una entrevista, sobrepiensa sobre qué te podrían preguntar, porque justo, o sea, hay preguntas tan bobas que llegan a ser que dice, híjoles, pero piensa, ¿no? O sea, ¿qué puede suceder? Y otra, eh, esta sería un poco más para las partes entrevistadoras, ya sean recursos humanos o los demás perfiles. eh, no preguntes justo, eh, ¿por qué saliste de tu otra empresa? Nuevamente, estás como cuestionándole que tal vez Cuestionando, es su claro, culpa. Normalmente acusando. lo que yo hago es de, oye, y platícame, ¿cómo se dio tu proceso de salida? Entonces, ya Mira, aquí la persona lo cambia, ¿no? Y dice, ah, no, pues fue una reestructura, ah, no, yo decidí irme. O sea, ya no lo ven como de, seguramente tú hiciste algo, ¿no? ¿por qué te Entonces, despidieron? ¿Por qué te ¿por qué te fuiste? despidieron? Exacto, ¿no? Claro, claro, Entonces, yo claro, creo que ese es como el punto y algo importante como de una mala entrevista, porque tal vez te pusiste nervioso, porque tal vez no fue tu día, vaya, no define tu valor en el mercado laboral. O sea, todos hemos tenido una totalmente. mala entrevista, todos hemos tenido una mala entrevista que querías que fuera ahí y de lo nervioso que estás, todo salió mal. O sea, no te define, pero justo sí aprender de todo eso que te fue terrible para que no vuelva a suceder. O sea, digamos que si te vuelves a equivocar tan catastróficamente en la otra entrevista es porque justo no analizaste todo lo que pasó, todo lo que habías dicho mal y lo vuelves a repetir. Entonces, realmente es Ujú. como un compromiso contigo de decir, creo que me faltó aquí, puedo mejorarlo. Y hoy en día hay un montón de IAs gratuitas para poder practicar la entrevista. Entonces, Eso te quería, estaba pensando en eso, ¿no? Cuando hablabas del sobrepensar y los escenarios posibles, digo, uy, acá una herramienta de IA te puede súper ayudar porque decir, bueno, vamos a dar un ejemplo. Tengo estos breaks en mi CV, plantéame escenarios posibles a los cuales yo puedo estar enfrentando en una entrevista. Entonces, de esa manera, uno recibe ese apoyo donde puede ir haciendo como el juego del abogado del diablo exacto. y practicar, ¿no? Lo cual es justamente una herramienta que para eso hoy ayuda muchísimo. Yo siempre lo recomiendo. Sí, no, la verdad que sí es apoyarse de la inteligencia artificial. O sea, muchas personas tienen como de que la IA nos va a quitar el trabajo. No, No, realmente, o obvio. sea, nos apoya un montón, solamente que es quitarle el miedo que le tenemos a la Sí. IA y aprenderla a usar. O sea, realmente está como súper cool. Fíjate que el otro día estaba yo viendo un video con una alumna que es psicóloga
Y Ujú. justo algo que hizo una de sus alumnas fue de que tenía como duda de si su pareja como que la manipulaba, pero pues vaya, tú como psicólogo es que yo me quedo con tu versión, pero yo no la estoy viviendo, entonces no puedo opinar. Entonces lo que hicieron fue como de descargar toda la conversación de la persona de WhatsApp, ahora sí que la Wow, importaron, la subieron a ChatGPT y dame un análisis objetivo de la relación entre estas dos personas. Y justo fue así como de las positivas, negativas y de, evidentemente hay lenguaje de manipulación aquí, aquí, aquí. Y es como de, wow, o sea, te lo dijo alguien al quien no le contaste tu historia, no podía él darte la razón a ti o a X persona, es el mismo sistema que detecta comportamientos, situaciones, la verdad está genial. Sí conviene totalmente. mucho poderlo utilizar. Perfecto, perfecto. Bueno, Jessica, de vuelta, me encantaría quedarme hablando sobre otros temas y procesos ligados al reclutamiento y la búsqueda laboral, pero es un buen indicio que me quiera quedar hablando. Vamos a dejar el tema aquí. Aparte, cumplo con el tiempo que te pedí. Te agradezco muchísimo y bueno, espero poder también tener la posibilidad nuevamente de tener otro espacio con vos y hablar sobre otros temas que pasan hoy en día en el mundo laboral. Claro que sí, cuenta conmigo cuando tú quieras. Muchas gracias.